Queremos suplicarte, Señor, que nos guíes a través de este texto tan personal, Señor, de este tema que vamos a tocar, que es tan íntimo entre Jesús y Pedro. A pesar de que están los demás discípulos, tú vas a hablar al corazón, Señor, vas a llegar a la médula de la vida de Pedro con las palabras del amor de Jesucristo. Y vamos a ser confrontados en nuestras vidas de cuánto amamos al Maestro. Así que te rogamos, Señor, que por favor nos guíes a través de la lectura, el estudio que tendremos el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues Danilo, vamos al pasaje del estudio del día de hoy. Vamos a intentar entrar en el pasaje para que el Señor nos guíe. Y el título que le has puesto aquí, que me parece formidable, es ¿Cuánto nos ama Jesús? ¿No? Ese título. Así que te rogaría que nos pongas un poco en contexto, Danilo. Claro, Marco, siempre mencionando por delante que estamos en esta última serie del Evangelio de Juan. Amén. Y lo he titulado como Jesús, nuestra esperanza, porque hayamos visto las series que decía se acerca la hora de Jesús, finalmente la hora de Jesús ha llegado, ¿no? Y ahora Jesús, nuestra esperanza. ¿Cuál era esa hora de Jesús? La muerte de Jesús, el motivo por el cual vino a esta tierra, porque con su muerte él podía y pudo redimir los pecados de toda la humanidad. Y nuestra esperanza ahora, ¿por qué? Porque Jesús ya está en esta parte de la historia resucitado y hoy es nuestra esperanza porque Jesús está vivo. Entonces, en el contexto que estamos viendo, la historia, pues ya Jesús se ha presentado 3 veces delante de sus discípulos. Y esta tercera vez la ha hecho pues de una manera también espectacular, porque los discípulos habían regresado con el liderazgo de Pedro a algo que hacía mucho tiempo no hacían, como que estuvieran sin tener mucho que hacer, habían vuelto a pescar. Y sobre esto disertamos, hablamos un montón la semana pasada, pero vimos cómo de pronto aparece Jesús ante una noche luctuosa en la cual no habían sacado un solo pez, y Jesús les dice que lancen las redes al lado derecho de la barca y se llenó en cantidades enormes de peces, con peces enormes también, y ya Jesús los esperaba con un pescado también puesto sobre las brasas y tenía pan, y con parte del pescado que había ahí empieza a servir, comienza a atender a sus discípulos en la playa. Entonces todo esto es, digamos, en un contexto absolutamente sobrenatural, ¿no? Porque sabemos que Jesús nunca los deja, aunque no se le vea, nunca los deja solos y está absolutamente enterado de todo lo que ellos están haciendo. Y esta salida a pescar era como un poco regresar a su vida anterior, ¿no? Ante la ausencia de Jesús física y la falta de acción, como habían estado acostumbrados durante los 3 últimos años y medio, pues de pronto ahora tenían espacios largos en los que debían estar orando y preparándose para lo que viene. Y Jesús, bueno, aquí Él mismo los atiende y les demuestra que Él es el proveedor de todas las cosas, que no deben preocuparse de nada. Si a lo mejor estaba faltando dinero para abastecer a las familias de cada uno de los discípulos, también contemplamos esa posibilidad, aunque la Biblia no lo dice. Jesús provee y sobreabunda. Así que vimos esto y vimos que al final nos decía la palabra de Dios en el capítulo 21 que ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Y vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Así que Jesús estaba otra vez con ellos en la playa, y ahora vamos a entrar a una parte, Marco, que es verdaderamente clave, medular, en este proceso final del Evangelio de Juan, que para nosotros realmente es el inicio de la historia, como iglesia. Como iglesia, ¿no? Claro. Sí es. Y empezamos, Marco, empezamos con este capítulo 21 en el versículo 15, con este
Perdón, título. Danilo. Yo quiero solo aclarar. Entonces, todo lo que tú acabas de decir como introducción nos lleva a este clímax de mostrar a Jesús cuánto va a amar a uno de los personajes en la playa. Así es. ¿No? De ahí el título. ¿Cuánto nos ama Jesús? Esa es la idea, ¿verdad? ¿Cuánto nos ama Jesús? Esta pregunta, ¿verdad? ¿Hasta dónde podemos pensar que nos ama Jesús? En el primer cuadro, creo, justamente aparece muy puntual esta pregunta dirigida a uno de los discípulos que se encontraba ahí. Correcto, vale la salvedad, por si acaso, que estamos en la versión Reina Valera contemporánea, porque es probable que leas esto en tu versión y hay algunas palabritas que son claves, ¿no? Son unas claves importantes, y entonces en la Reina Valera contemporánea y en la versión, si no me equivoco, Danilo, Dios habla hoy, ¿no? Hace bastante este matiz de palabras que son importantísimas. En Reina Valera, la del 60, no las hace. Entonces, vale la salvedad solamente para ello, para que no haya ningún tipo de confusión. Vamos pues, Danilo, al texto entonces. Vamos a la primera parte, ¿no? Y vemos esta escena, ¿no? Vemos cómo están rodeando a Jesús, las barcas están en la orilla, están saciándose de peces, ¿no? Los peces están ahí en el palito, están tomando un desayuno porque han pasado una noche pues muy dura, tratando de pescar y sin nada que los pueda alentar. Y esto que ya hemos conversado ahora, que Jesús viene y les provee de todo, pues, ¿no? Y de pronto sucede lo que vamos a ver en el versículo 15. Ahí está. Cuando terminaron de comer, dice Juan, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Qué tal pregunta, Marco? Porque como que fuera ya el postrecito del desayuno, una pregunta directa a Pedro. No estaban separados. Algunas películas ponen como que Jesús está apartado con Pedro hablándole, pero acá no. Dice que terminaron de comer y Jesús le pregunta esto a Simón Pedro. ¿Por qué esta pregunta? Acá estoy titulando este primer cuadro, ¿cuánto amó Pedro a Jesús? Porque Jesús le hace esta pregunta, ¿me amas más que estos? Ahora, más que estos, esa pregunta con ellos tiene muchas connotaciones y ha generado comentarios miles a través de los siglos que han pasado. Personas estudiosas de la Biblia pueden coincidir, por ejemplo, en un criterio, y ese criterio sería que Pedro constantemente siempre aparecía por delante, diciendo todo lo que haría por el maestro, el voluntarioso, el esforzado, el que de pronto le dijo que él era el Cristo, y todas estas cosas que hemos visto a través de la historia. Ajá. Pero hubo un terrible fracaso. Pedro le dice en lo que llamamos última cena a Jesús que lo seguirá hasta la muerte. Sí, claro. Y después vemos la escena mi vida daré en por el ti, patio, ¿no? ¿Perdón? Mi vida daré por ti, creo que le dice, ¿no? Mi vida daré por ti. Y vemos la escena en la que Jesús, ya siendo muy maltratado, está en los ambientes de la casa de Anás, me parece, y de pronto Pedro, que está siguiendo, llega a entrar a este patio por algún vínculo y relación que tenía Juan. Parece que tenía llegada, entonces lo hace entrar, y Pedro está con las brasas, con el fuego de la noche calentándose, y de pronto empiezan a reconocerlo como un seguidor de Jesús. En un momento tan difícil, cuando todo lo que era Jesús estaba puesto igual que delincuente, ¿no? ¿Qué cosas habrían con estas personas que de pronto lo ven y le dicen, tú también estabas con él? Y este hombre que iba a dar la vida por Jesús dice, no, yo no. Y así las 3 veces que conocemos, y la tercera vez cantó el gallo, como había anunciado
había dicho Jesús que pasaría. Entonces este fue el gran y terrible fracaso de Pedro. Y si estamos en Juan, pero si nos vamos al Evangelio de Lucas, vamos a ver que Jesús lo miraba de lejos Sí. al momento que esto ocurre. ¡Wow! Ahí se me estruja el corazón, tanto por mi Señor, en esas condiciones, viendo que se estaba cumpliendo la traición de Pedro al negarlo, y de Pedro de pronto cayendo en la cuenta de su debilidad. Así que no me llama la atención y no me llamaría que los comentaristas tengan la razón, que en el contexto de la reunión de los discípulos, terminando de comer, estando él ahí, diga, ¿me amas más que estos? Es una confrontación directa al orgullo, a la vehemencia, a todo lo que de la boca salió de Pedro, que de pronto ahora, como se dice, con el rabo entre las piernas. Con el rabo entre las patas. Esto es fuerte, Marco. Hace un momento, antes del desayuno, antes de que se pusieran a comer, Pedro, cuando Juan le dice que era el maestro, se viste y se lanza al mar y comienza a nadar esos 90 metros que habían hasta la orilla, y llegan y están. Y ahora de pronto Jesús, de manera amorosa, pero lo confronta y le dice: Simón, ¿no? Pedro, hijo de Jonás. Y al decirle esto, le está diciendo una palabra que debemos siempre resaltar en este estudio. ¿Me amas? En esta parte, tomado del griego, es una palabra que podría en español sonar igual. Me amas, me amas, me amas, pero aquí me amas en griego está usando la palabra ágape. Esta palabra ágape define al amor, sí, pero no cualquier amor. Define al amor divino, al amor de Dios. Y le está preguntando Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me ágape más que estos? Quiere decir que le está poniendo un nivel de amor que excede las capacidades humanas desde el nombre mismo. Es un amor divino, ágape. Entonces, esta forma de decir más que estos y hablar de este amor, la verdad es que la respuesta de Pedro llama mucho la atención. Lo que dice Pedro a continuación de este versículo. Perdón, entonces, a ver, Danilo, según la reflexión que tú vienes trayendo, que está muy interesante, al margen de lo que los comentaristas en el fondo puedan decir o no por la razón que tienen, es muy interesante notar que el único aventado, como decimos acá en Perú, ¿no? El único aventado fue Pedro, ¿no? Señor, mi vida daré por ti, no lo permitiré, Señor, ¿no? O sea, es más, sacó su espada, le cortó la oreja a Malco y, o sea, él estaba dispuesto, honestamente, a dar su vida por Jesús, pero fue el único que lo dijo, ¿no? Fue el único que se aventó y dijo, no, yo lo hago, ¿no? O sea, tal vez como lo comentamos en su momento, Danilo, el mismo Pedro se habrá sentido defraudado cuando Jesús le dijo, guarda tu espada, ¿no? Así es. Y se descuadró, ¿no? Aún así, Pedro lo siguió hasta la casa del sumo sacerdote, ¿no? Anás. Y supuestamente es Juan quien lo hace entrar, y ahí es donde tú lo encuentras entre las brasas. Así es. O sea, en medio de las brasas, Pedro hace algo que de repente no pensaba hacer, pero le ganó el miedo. Sí. Que fue negar al maestro. Así es. Lo negó 3 veces, ¿no? Lo negó 3 veces. Le ganó el miedo y fue ante la sorpresa de la pregunta, algo que no se le hubiera ocurrido por ningún lado, y sucede repetidas veces. 3 veces, oiga. ¿Verdad? Wow. Así es. Y entonces acá Jesús ahora tiene este nuevo encuentro con Pedro, ¿no? En este versículo donde él hace énfasis al nombre de Pedro y no usa el nombre que Jesús le puso, ¿no? Así es. O sea, porque sí, Pedro no era su nombre. No era su nombre. Ajá. Es Cefas, ¿no? Es todo lo que puede significar
la base de algo que es una piedra, ¿no? Algo pesado, algo sólido, consistente, ¿verdad? Pero no lo llama así. Lo llama Simón, hijo de Jonás. Efectivamente. Uh-huh. Simón, hijo de Jonás. Es decir, o sea, Jesús como que regresa, en sus palabras, como que regresa pues a los primeros pasos de Pedro cuando todavía era Simón. Así es. En el pensamiento de Pedro, pero ¿por qué no me dice Pedro? Me dice Simón. Es como cuando no era creyente, ¿no? O sea, me está haciendo regresar un poquito a ese tema. Y acá utiliza la palabra que tú has resaltado perfectamente, ¿no? Me agapees. O sea, no sé si se puede verbalizar así, ¿no? Me agapeas, ¿no? Sí, me agapeas. Me agape, ¿no? Me agape. Sí. Ahora, otro detalle, Danilo, que estás resaltando acá, y me vas a disculpar la ignorancia, pero yo en la Reina Valera lo leía, me amas más que a estos. Yo siempre leía, o sea que Pedro amaba a sus hermanos pescadores, a todos los demás, pero Jesús se pone más alto y le dice, me amas más que a estos. Pero en realidad lo que está diciendo es, tú me amas más de lo que los demás me aman. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Así es. Ah, wow, esto sí es revelador para mí, ¿eh? O sea, honestamente, sí. Primera vez que me doy cuenta, yo lo había leído mal. Sí, yo he tenido que leerlo bien después porque uno, la verdad eso, y lo digo, ¿no? Sucede con muchos lectores de la Biblia, y lo digo por todos los que están aquí con nosotros, claro, que abren su Biblia y leen, llevamos por sobreentendido muchas cosas, y hasta cuando lo leemos le añadimos una palabra porque en nuestra mente ya está configurado así. Pero no, acá la pregunta es, ¿me amas más que estos? Que estos, ¿no? Estos que están allí, que son discípulos también. Así es. O sea, los discípulos que están alrededor comiendo, haciendo digestión, así medio adormitado de repente, ¿no? Porque acaban de salir de la mar y toda la madrugada, están escuchando a Jesús y Pedro le dice, yo quiero que tú me digas si me amas más de lo que ellos me aman, ¿no? Yo no sé si los demás percibieron toda la conversación, ¿no? ¿Qué le pasó al maestro? ¿Por qué me ignora? Pero bueno, ¿no? Acá Johnny estaba haciendo una pregunta, pero se quedó en los puntos suspensivos. Vamos a dejarlo pendiente, ¿no? La pregunta de Johnny. Ok, hermanos, yo quisiera que resalten, por favor, en sus Biblias la palabra me amas. Esa palabra es clave en el transcurso de lo que vamos a leer. Y si tienes un cuaderno de apuntes, pon allí versículo 15, me amas, y pon ágape, porque es importantísimo que lo tengas en cuenta. Danilo, te escuchaba que querías que vayamos a la siguiente parte del versículo 15. Para ver la respuesta de Pedro, ¿no? Ante semejante pregunta tan sorpresiva. Ojo, que estábamos hablando de sorpresa cuando Pedro está en el patio del sumo sacerdote. Ajá. Esas preguntas no las esperaba. Sí. Y le salió el miedo, ¿verdad? Ahora han estado en esta situación que tú has descrito muy bien, reposando después de una noche cansada, haciendo digestión, desayunados, y de pronto viene una primera pregunta sorpresa. Sorpresa. Igualmente inesperada y también directa a Pedro. Acá viene la respuesta de Pedro. Pedro responde a Jesús, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ajá. ¿Qué pasó? Vamos. Ay, dijeron por ahí. Así es. ¿Recuerdan? Me amas, tomado del griego, la palabra que se está utilizando ahí, que Jesús habla, es ágape. Pero Pedro utiliza otra palabra para responder también en temas de sentimiento de amor, pero que es muy diferente a la que usó Jesús para preguntarle. Él no le responde con amor divino, él le responde con fileo. Fileo quiere decir amor fraterno, amor como el que tienes entre amigos. El amor fileo es el amor humano, es un amor que puede ser muy intenso, muy grande, pero no es el amor divino, no es el amor que todo lo cubre, no es ese amor que es absolutamente sacrificial y eterno, no es ese amor, es el fileo. Y Pedro utiliza esta palabra para responderle, sí, Señor, y le añade, tú sabes, le dice de frente, tú sabes que te quiero, que te fileo. Pedro, ¿me ágape más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te fileo,
Qué diferente, ¿no? Wow. O sea, Pedro estaba sacando la guaracha, como decimos por ahí, ¿no? O sea, Así sí, es. señor, ¿no? Pero, a ver. Acá tenemos una afirmación que lo está haciendo muy bien Chelita. Quiero felicitar a Chelita porque ella toma apuntes, ¿no? Ajá. El amor es ágape, dice acá. Perfecto, Chelita. Ya. O sea, Jesús utiliza la palabra Pedro me ágape. Sí. Chelita, ahora tienes que hacer la otra afirmación. Y Pedro contesta, Señor, tú sabes que te... Y no dice ágape, ¿qué dice? Te fileo. Ajá. Por eso es que Danilo sabiamente ha usado la versión Reina Valera contemporánea, porque acá aparece la diferencia. En nuestra otra versión Reina Valera solo utiliza ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, me amas, te amo, me amas. Así es. Pero acá sí hace la distinción, ¿no? Así que Así es. vale la salvedad de Chelita. Muy bien, un aplauso para Chelita. ¿No? Está haciendo un buen trabajo. Y ahora vamos a ver la pregunta de nuestro hermano Johnny, ¿no? Es una pregunta que él está colocando aquí. En alguna oportunidad, dice el Jesús dijo que el mandamiento, el amar a Dios, ¿hay otro mandamiento tan igual como amar al prójimo? Ajá. Ya, en alguna oportunidad Jesús dijo que el mandamiento, el amar a Dios, hay otro mandamiento tan igual como amar al prójimo. Bueno, no estoy muy claro en la pregunta, Sí, yo pero tampoco. yo entiendo que a Dios se le ama con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo, ¿verdad? Y amar al prójimo como a ti mismo, en ese nivel de aprecio y de amor al prójimo, ¿verdad? Entonces acá está muy clara la separación entre lo que Jesús mismo responde al escriba que se le acerca y le hace esta pregunta, ¿verdad? Lo más importante es amar a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, Correcto. ¿no? Y en todo caso, para decirlo completo y no lo añado, lo digo yo, o sea, amo a Dios por encima de todo. Exacto, esa es la idea. Ajá. Pero cuando hablo del prójimo, debo amarlo tanto como a mí mismo, ¿no? En Perfecto. ese nivel de aprecio, entonces yo puedo hacer muchas cosas por mi prójimo, amándolo intensamente como lo haría o quisiera que lo hicieran conmigo, ¿verdad? Con ese amor, con esa intensidad, pero no está al nivel de Dios, Ok, no está al nivel y allí de adoración. el Señor está encerrando toda la ley, dice, ¿no? O sea, los Así 4 es, primeros mandamientos y los siguientes 6 completan los 10 mandamientos, y Jesús encierra los 4 primeros en ama a Dios sobre todas las cosas y los siguientes 6 en ama a tu prójimo como a ti mismo. como a Y ti entonces, mismo. en base al amor es que se cumple la ley, ¿no? Así es. Creo que ahí podríamos hacer la afirmación a Johnny. Esperemos haber entendido la pregunta, por lo menos, y poderla contestar, ¿no? Para bien. De Ahora, hecho, en Romanos 13, he sí. estado revisando con Menchita el día de hoy, y en Ujú, Romanos 13 dice esto, pues, ¿no? Que la ley es amor, o sea, ujú. Pablo expresa esto, ¿no? Finalmente En el amor se llegando cumple. a Ajá. lo que hoy estamos viendo, pues efectivamente eso es lo que dice, la ley es amor. Muy bien. María Enciso García dice amar a Dios sobre todo. Ahora, yo tengo una pregunta, Danilo. Así es. Yo tengo una pregunta. Sí. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la palabra que utiliza Jesús, que es ágape, ¿no? Pedro, tú me ágape, y la diferencia con la respuesta que da Pedro, que le dice, yo te fileo, tú sabes que te fileo? O sea, ¿qué diferencia entre ágape y fileo, ¿no? ¿Cuál es la distinción? La distinción es que el nivel de amor que tiene Pedro, él ama a su maestro, lo tiene como maestro, como amigo, como brother, lo tiene así, wow, mi maestro, pero no como Dios. Definitivamente no es un amor como el de Dios, que viene y que cubre todas las cosas con absoluto sacrificio, con absoluta entrega, con absoluta luz. Él tiene dobleces y él ama como puede amar un ser humano, con todo su corazón, pero no al nivel que puede amar Dios, que tiene un amor infinito, inacabable, un amor que no hace ninguna, que no separa, ama por igual, a todos los ama por igual. Pedro no tiene ese amor, Pedro tiene el fileo es el amor fraternal, el amor humano, ¿verdad? Del que conoce a alguien y al conocerlo comienza a quererlo, lo estima y se involucra
emocionalmente, sentimentalmente con esta persona. Ese es el amor que está manifestando Pedro, y es verdad, es un amor de un corazón, un lindo corazón que ama a las personas a ese nivel, como todas las personas, ¿no? ¡Wow! ¿Qué tal corazón? Este hombre desborda amor por todos lados. Sí, es verdad, pero no pasa de ser el amor fraterno, ¿no? Ese amor entre humanos, entre seres humanos. A ver, entonces, para cerrar la idea, el amor ágape es el amor de Dios, Así es, que solo viene de Dios. Y el amor fileo así es, es el amor humano. así es, Es un amor que Dios nos ha dado a los hombres para que vivamos en la tierra, y es el amor que reconocemos por la familia y los amigos. efectivamente, Pero el amor de Dios es distinto, así ¿no? es. Nuestro amor horizontal, por decirlo de alguna manera, Danilo, entonces es el amor fileo, ¿no? Que Dianita puso ahí muy bien, este quiero, ¿no? Es Sí, entre comillas, lo voy a decir con cuidado, porque así es el amor, es un amor que espera reciprocidad. ya, Sí, ok, o sea, sí, yo te amo porque tú me amas. Yo te amo porque en algún momento espero que tú también me ames. O sea, hay un poquito de eso en este amor, ¿no? Siempre estamos esperando, expectantes, ¿no? Te doy, pero yo también quiero recibir. Pero el amor de Dios, que es el ágape, es el que tú has distinguido muy bien, ¿no? O sea, es el amor que no espera nada. así es. Así Ok, que no espera ok. nada, Pero efectivamente, incondicional. Pero Danilo, aquí la diferencia es tremenda entre lo que Jesús le pide a Pedro y lo que Pedro le está diciendo al maestro. O sea, Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿tú me amas incondicionalmente? Y Pedro Eso es lo que le está rebaja este diciendo. amor, le dice, Señor, tú sabes que solamente he logrado desarrollar este amor por ti como de amistad, ¿no? Un amor horizontal, ¿no? Estoy limitado. Qué honesto, Ajá. Pedro, ¿no? Qué honesto, Muy ¿no? honesto, más aún, porque la pregunta ha venido como un rayo y sé que está dirigiéndose a este emocionado, a lo que acaba de ocurrir. O sea, hace 3 semanas nada más acaba de ocurrir este hecho en el cual Pedro niega al maestro. Ujú. Así, el reencuentro, la felicidad, la emoción y todos los eventos que se van dando en cada aparición de Jesús hasta esta, Sí. tiene definitivamente algo que está agarrado del corazón de Pedro y que no lo suelta. Y Jesús va directo ahí. Es decir, Jesús no dejó en el aire la negación de Pedro. Está tomando en Así cuenta es. sus palabras, y podemos decir que Jesús es un Dios sanador, ¿no? Sí. Que a pesar de nuestros fracasos, de amar a Dios, Él siempre nos sigue amando incondicionalmente. Qué amoroso es nuestro glorioso Por Jesucristo, eso el ¿no? tema central, ¿cuánto nos ama Jesús? ¿Cuánto nos ama Es- Jesús? sí, ¿cuánto nos ama Inmensamente. Jesús? Una pregunta que no podríamos contestar porque esto es inacabable, es amor ágape. Veo que Ágape. Johnny está mencionando Mateo 22, del 37 al 40, y es justamente esta respuesta de Jesús a la que se refiere: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente, ¿no? Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismos, ¿no? Entonces, Ujú. esto es lo que ha traído a colación Johnny Cabrejo para complementar esta pregunta que ya ha sido respondida, y también con la palabra de Dios misma. Claro. Ya. A ver, esa cita es esta, ¿no? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo Así tu es. corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amar a tu prójimo. Perfecto. Gracias, Johnny, ¿no? Gracias, Johnny. Danilo, entonces Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas así como Dios ama, con ese amor? Y Pedro se baja, ¿no? Se baja el nivel y le dice, sí te amo, pero no, con este amor humano nomás te amo, Señor. Y Jesús no lo Tú lo reprocha, ¿no? sabes. Jesús, sí, tú lo sabes. Y Jesús no lo reprocha, Tú ¿no? lo- Qué lindo, no lo Sí. reprocha. ¿Qué cosa le dice ahí? Entonces, y le dijo, ¿no? Aquí viene la parte que decimos, pero ya, Jesús sabe que tiene un amor fraterno, un amor Sí. de amistad, esto, ¿no?
Pero habiendo sucedido lo anterior, de lo que hemos hablado ya varias veces, esa negación de Pedro, ¿cómo es posible? Digámoslo así con criterio humano, ¿cómo es posible que Jesús le diga, apacienta mis corderos? Pero Pedro, que es un bocón, que es alguien deslenguado, que ofrece cosas que al final no va a cumplir, ahora le está dando un encargo. Y cuando habla de corderos, también desde la raíz de la palabra corderos, en el contexto, estos corderos viene a hablar prácticamente de ovejitas tiernas, o sea, de animales pequeños. Claro, los corderos son los hijos de los carneros, pues, ¿no? Sí, pues, son los y los trata así, las pequeñas ovejas, ajá. Como algo pequeño que se lo está encargando. Uh-huh. Y acá uno diría, wow, tremendo Jesús, wow Pedro, bueno, bien, honesto, pero sí, pues fallaste. Y hubiera quedado un poco así, mira qué bueno es el maestro. Pero no, esta es la primera parte, recién está empezando Jesús. Todavía Jesús no y termina. Pedro debe haber estado así pensando todavía cuando viene lo que continúa de este versículo. Perdón, acá Chelita dice, Dios es un ser sanador. ¿Cuánto nos ama a pesar de nuestros errores? Es un amor ágape. ¡Wow, Chelita! Qué buen comentario, ¿eh? Qué buen comentario. Así es. Muy bien. Así es. Vamos a continuar entonces con el versículo 16, ¿no? Muy bien. Jesús busca el corazón de Pedro. En el versículo 16 he puesto esto porque ¿no? Esa herida que se ha formado alrededor de esas negaciones de Pedro, de confrontar su realidad. Y ahora, nuevamente Jesús entra en acción y en el mismo contexto dice, volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ágape? Otra vez. Y no le dice Pedro, le dice Simón, hijo de Jonás. O sea, hombre, hijo de un hombre. ¿Me amas con amor divino? ¿Me ágape? Y viene la respuesta de Pedro que dice, sí, Señor. Nuevamente, tú sabes que te fileo, que te quiero. Esta respuesta de Pedro vuelve a ser la misma. Hay algo que no mencioné anteriormente y lo digo ahora en esta segunda respuesta. Fíjate el nivel en el que Pedro está poniendo a Jesús en cada respuesta. Señor, tú sabes que yo te fileo a este nivel, pero le está poniendo en alto a Jesús. No le dice, Jesús, tú sabes que yo te fileo, que te quiero. No le dice, Rabí, tú sabes que yo te quiero. No, le dice, Señor. ¿Quién dice Señor? El siervo, el esclavo, el que está por debajo de ese señorío. Y eso es lo que está haciendo Pedro, le está poniendo en el lugar que le corresponde a Jesús. Y sin embargo, tiene ese amor, como bien dijiste antes, horizontal, de humano a humano, donde se le quiere mucho y nada más. Y viene entonces la otra respuesta inmediata de Jesús. Pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas es un encargo que está dando Jesús a Pedro para que las cuide, para que las lleve a buen recaudo a sus ovejas, para que las guarde en el lugar correcto, para que les dé el alimento que no para que las domine, no para que les ordene, no para que las gobierne, no, está diciendo pastorea, ¿verdad? Porque las ovejas son del Señor.
este contexto en tan pocas líneas, Juan está expresando cosas maravillosas, Marco, que nos ayudan a entender el vínculo que tiene Jesús con todos aquellos que creen en Él y le siguen. Este es el nivel de amor de Jesús. Le vuelve a encargar ahora y habla de ovejas. Ya no estamos hablando de los corderitos, está hablando ya de los seguidores de Jesús, de aquellos que creen en Él, ¿no? Lo que le da la gloria al Padre. Y está encargándole las ovejas. Y habiendo recibido esta respuesta de Simón, hijo de Jonás, que él le filea. Correcto. Acá dice Juan Miguel, yo pienso que el amor de Dios que tiene por sus hijos es algo que nadie se puede explicar, ¿no? ¿Tienes algún comentario de este comentario de Juan Miguel? Yo creo que por más esfuerzo efectivamente que hagamos con lenguas humanas, sería muy cercano, pero nunca sería exacto. Correcto. Así es, para poder, y creo que estoy de acuerdo con él. Totalmente de acuerdo con Juan Miguel, ¿no? Y ahí del lado de Hildita, seguramente saludos para Hilda, un gran abrazo, Hilda, Dios te bendiga. Muchos saludos. Ya la conocí también por teléfono el otro día. Saludos a la señora Hilda. Danilo, entonces, a ver, porque la frase se vuelve a repetir, ¿no? O sea, Jesús le vuelve a preguntar, Simón, hijo de Jonás, es la misma frase, y otra vez le dice, ¿me ágape? Entonces Pedro dice, ¿otra vez? Entonces le respondo, sí, Señor, ahora tú sabes que te fileo. Y entonces Jesús le sube el rango, ¿no? Le sube. Sí. Porque si hace un rato dijo corderitos, sí, que es la cría, ahora dice ovejas, o sea, el carnero y la oveja, los grandes, también te vas a encargar de cuidármelos. O sea, Pedro le dice, Señor, yo no tengo el amor que tú das para ello. Y Pedro le dice, bueno, con ese amor que tú tienes, Pedrito, ese amor humano con el que me amas, que demuestras amor, yo quiero que tú te encargues de mis ovejas, de las chiquitas y de las grandotas, ¿no? Ajá. Ahora, acá hay una pregunta también de Johnny, ¿no? Acá otra vez nuestro hermano Johnny hace una pregunta interesante. Dice, ¿pastorear o pastor es una expresión alegórica o metafórica? A Jesús, en la comunidad judía en la que vivía, no le decían pastor, sino maestro o rabí, ¿verdad? La expresión de pastor no es una expresión posterior. Bien. Bueno, Jesús menciona el tema del pastor, claro, cuando está en una de sus enseñanzas, ¿verdad? Yo soy el buen pastor. Y él pastor, habla, ¿no? Inclusive hay otras ovejas y otro redil y tendrá pastor, ¿no? O sea, él también lo dice, sí habla de pastor. El Antiguo Testamento también habla de pastorear, habla de pastor. Siempre hace la diferencia con lo que es el Señor que gobierna y que tiene las ovejas, y aquel que encarga las ovejas es el Señor. ¿A quién se lo encarga? Al pastor. Sí. ¿Verdad? Dios en el caso humano, pues... Dios habla de sí mismo como pastor también de Israel. Y Dios también habla de los profetas y de los maestros o de los ancianos que son como pastores no de la congregación, sino de la nación. Ellos deberían tener un cuidado pastoril, ¿no? Y entonces con Jesús... respecto, sigue. Sí, con respecto a lo de rabí, pues rabí entiendo que ese sentido es completo maestro, ¿no? Rabí es el que acompaña y enseña. Esa parte creo que difiere de lo que viene a ser a cargo de las ovejas, ¿no? La responsabilidad de las ovejas, de lo que es soy maestro, soy rabí, en el contexto judío, en el contexto de Israel. Creo que hay una diferencia entre lo que es propiamente la enseñanza que edifica con lo que es estoy a cargo de esta congregación, ¿verdad? Hay maestros en una iglesia, pero uno es el pastor. Entonces, hay diferencia en esto y creo que es bueno mencionarlo aquí también. Claro, acá Chelita dice, el Señor le dijo, pastorea mis ovejas, y es primero las ovejas, debe decir, es las primero ovejas las son ovejas que son del Señor, ¿no? Claro. Las ovejas son del Señor. Efectivamente. Sí, Danilo, la idea pues de que las ovejas son del Señor
y el tema de rabí o maestro, obviamente tenemos que recordar que en el tiempo de Jesús, los pastores realmente eran pastores, así que era una alegoría hablar de pastorear, ¿no? Para que cuiden a las ovejas. Pero la función de un pastor en ya la iglesia cumple también la labor de alimentar con la palabra de Dios, ¿no? Que ya es lo que viene después. Ahora, acá también dice Johnny, pero a él, dice, ¿no? A él, a ver, aquí está. Nunca se le dijo pastor, sino rabí. Correcto, sí. Jesús nunca propuso que le dijeran pastor. Sí. Claro, más bien así es. Él decía, yo soy maestro, yo soy su señor. Eso es lo que venía diciendo siempre. Pero el llamado de la iglesia es pastorear, ¿no? El llamado de la iglesia es pastorear. Y aquí Pedro es la persona visible por las muestras de afecto, cariño y responsabilidad que quería tener, y Jesús le dijo, ok, tú te vas a encargar de mis ovejitas, y luego le dice, no solamente las crías, sino también de las grandotas, ¿no? Las maduritas. ¿Correcto? Ahora, sí, perdón Marco, te interrumpí. No, sigue, ya había acabado. Antes de pasar a lo que sigue, yo quería comentar, estas cosas que le están pasando a Pedro, lo han dejado deshecho. Y a través de las 2 primeras apariciones de Jesús, pues ya nuevamente está esta nueva relación, digamos, regenerada después de toda la crisis y el impacto de la muerte de Jesús y toda la persecución con respecto a ese tema. Pero ahora hay una actitud. Primero hubo escenas como la de Jesús al inicio de su ministerio, cuando llena las redes de Pedro, y Pedro cae a sus pies diciendo, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Él hace una confesión de su pecado y dice, y reconoce la santidad de la persona que tiene delante. ¿Qué le dice Jesús? Que no se preocupe, que desde hoy lo hará pescador de hombres. Y le dice esto, pero no le está encargando nada, le está diciendo lo que va a suceder con él, lo que va a hacer con él, y comienza a caminar tanto Pedro como cada uno de los discípulos llamados por Jesús. Ya han pasado 3 años y medio, y efectivamente han sido tantas y tantas y tantas las oportunidades en que Jesús ha encargado no solamente a Pedro, sino al resto de sus discípulos a estar hablando a las personas, anunciando a Jesús y hasta dándoles, digamos, que el poder para que ellos puedan sanar, resucitar, etcétera, en todos los espacios donde ellos estuvieron. Y ahora Pedro está con una sensación de fracaso por esto que ha ocurrido. En este momento está otra vez Pedro y está Jesús dándole ahora un encargo. Pastorea, cuídalas, ¿no? Guárdalas. Pero le está preguntando lo más importante: ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Correcto. ¿Cuánto me amas, Pedro? Y le pone de frente la palabra para que él pueda contestarla, y Pedro no puede ponerse a ese nivel. Está habiendo un proceso de reconciliación, donde el maestro va directamente a donde está doliente y está dándole sanidad. 2 veces ya le está diciendo que pastoree, que se encargue, que cuide a sus corderos, a las ovejas, como una respuesta absoluta de confianza y de amor a quien le ha respondido mal. Con esto está poniendo un bálsamo sobre esta herida que se ha generado en Pedro. Y está todavía en la segunda pregunta. Ahora, Danilo, tú has puesto esto en un cuadro, pero así, un cuadro verbal, ¿no? Una pintura verbal bien interesante. Jesús llama a Pedro después de una pesca milagrosa, ¿no? Sí. Claro, echa las redes y luego él regresa y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy indigno y todo lo demás. Y ahí es donde Jesús le dice, te haré pescador de hombres. Y él dice que deja todo y sigue a Jesús. Así es. Y luego, o sea, ahí inicia, pero luego cuando termina el tiempo de entrenamiento, delante de una fogata en la noche, es que él niega y fracasa.
Jesús Así toma es. estos elementos de manera interesantísima y nuevamente de una pesca milagrosa que había sido infructuosa para ellos, él prepara una pequeña fogata, les da de alimentar y les da la oportunidad de volver a confesar al Señor. Qué lindo cuadro, hermano. Este es un cuadro precioso. Con las brasas otra vez. Las brasas ahí otra vez, ¿no? Y el milagro que ha acontecido. O sea, vamos a volver a empezar, Pedrito. Empecemos de nuevo, ¿no? Hagamos un resumen. Y ahora vamos a empezar. Vamos a la tercera. Acá hay algunos versículos interesantes que están comentando. Bueno, Dianita, mi esposa, comenta: Jehová es mi pastor, y empieza así el Salmo 23. Correcto, ¿no? Que es justamente lo que veníamos comentando de lo que nos dijo nuestro hermano Johnny. Y Manuel Hernández también nos comenta que en Juan 10:11 Jesús dice que Él es el buen pastor. Correcto. De esto hemos venido justamente hablando, ¿no? Juan, Miguel dice: bueno, no sé si estoy equivocado, pero yo entiendo, dice acá él, yo entiendo que el Señor, mi Dios, es como si Él fuera el dueño de la granja y los que llevan la iglesia de Dios debe ser, ¿no? Son los pastores y nosotros los hermanos somos las ovejas. Ese es mi punto de vista. Se movió. Ese es mi punto de vista, dice, ¿no? Sí, no sé si estoy equivocado. No sé si estoy equivocado. Ya, perfecto. Bueno, ¿qué tienes que decir, Danilo? Claro, el Señor es el dueño de todo. Correcto. ¿No? Es el dueño de todo y nos ha creado a todos, y de su creación ahora somos llamados aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, en su Hijo. Y de este grupo de personas hay quienes les da la posibilidad de pastorear, ¿no?, a todos aquellos que ha creado el Señor. Todo es del Señor. Así que sí, es como si fuera el dueño de la granja, como dice Juan Miguel, ¿no?, en un término, digamos, en una cuestión gráfica que nos ayuda un poco a entender, ¿no?, de qué se trata. Buena o gráfica, el dueño de una Juan gran Miguel. casa, ¿no? Ajá. O de una gran ciudad. Buena el rey de gráfica, reyes. Juan Miguel. Correcto, es decir, sí, efectivamente él es el dueño de la iglesia, ¿no?, de la granja, y él como dueño absoluto pone administradores y les da ciertas responsabilidades, ¿no? Entre ellos el pastor y los hermanos de la iglesia, pero ante sus ojos todos tenemos el mismo valor de redención, ¿no? O sea, efectivamente. El pastor solo tiene la responsabilidad, pero es un creyente más también. Es un creyente que tiene que dar cuenta a Dios por todo lo que hacemos, ¿no? Ahora, Fabio, acá tenemos a Fabio López. Bendiciones, Fabio. Bueno, bendiciones, mis amados hermanos. Dice un abrazo, ¿no? Si no me equivoco, Fabio de Colombia. Dios te bendiga, hermano. Bueno, Chelito también dice: el dueño de la iglesia de la iglesia sin los pastores y nosotros somos las ovejas. No estoy muy seguro. ¿Es sin, son o son? Sí, ha apretado la I en vez de la O. Son los pastores. Ya, pero y nosotros somos las ovejas. Ahí hay que ajustar algo, ¿verdad? Porque los pastores no son dueños de la iglesia. Así es, efectivamente. ¿No? Reafirmando la afirmación de Juan Miguel, es Dios, o sea, Jesús es quien ha comprado las personas, las ha redimido con la sangre preciosa. O sea que todos le pertenecemos a Jesucristo. Él es el dueño. ¿Sí? Y nosotros, los que somos los pastores o líderes de la iglesia, somos administradores de estos bienes eternos, ¿no?, que tenemos que dar cuenta a Dios. Perfecto, gracias Chelita por tu comentario, nos permite aclarar las cosas, que es básico en estos tiempos, ¿no? Aquí está Fabio, nos dice: así es, pastor hermano, bendiciones a todo Colombia, ¿no? Juan Miguel dice: así es. Perfecto, creo que regresamos a nuestro tema, Danilo, ¿no? Ya estamos bien. Volvemos. Sí. Porque acá lo tenemos a Pedro, que ya está al borde de un ataque de nervios, creo. Sí, está ataque cardíaco a Pedro y Pedro está... Y en el versículo 16 vemos que la segunda pregunta, vuelve Jesús con la pregunta, ¿verdad? Ahora vamos a la tercera pregunta. Pero ya esta pregunta ha sido respondida en el mismo nivel. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice: pastorea a mis ovejas. En eso nos habíamos quedado, Marquito. Ahora, no sé, pero si ven los ojos de Pedro que ha escogido Marquito, acá ya el hombre sabe perfectamente por qué Jesús le está haciendo estas preguntas. Ya no hay sorpresa. Y creo que la tercera vez ya se la esperaba. Esto ya es un pensamiento mío, ¿verdad? Sí. Y Jesús está trabajando y curando esta herida, está reconciliándose
está reconciliando a Pedro y está preparando el terreno para que realmente se convierta en eso, en la piedra de la que le puso el sobrenombre tiempo atrás. Ahora está hecho con una malagua, está como una gelatina. Una gelatina. ¿No? Y él está, Jesús está trabajando con él. La tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás. Y acá viene la sorpresa. ¿Me fileas? Ya no es me ágape. ¿Me fileas? Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera, ¿me fileas? Ahora sí, y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Qué honesto Pedro al mostrar su incapacidad de amar con el amor que le está dando Jesús, como hijo de Dios y como Dios mismo. De ágape no tiene nada. Un buen corazón humano que quiere a este nivel. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Así que por tercera vez le pone el cuadro muy claro. Jesús no puede esperar de un hombre limitado que lo ame como Él está amando. Jesús está dando testimonio del amor de Dios. En todo lo que ha hecho, ha mostrado el amor divino, una gran compasión, amor por las almas de personas que ni siquiera los discípulos conocían, que son sanadas, que son resucitadas, que son levantadas de su postración, que son perdonadas. Ellos no tienen esa capacidad. Pudieron sanar, pudieron curar, sacar demonios, pudieron hacerlo bajo la cobertura, el poder de Jesús, que los estaba enviando a hacer estas cosas, pero por sí mismos, nada. Por tanto, el corazón honesto de Pedro se desnuda y muestra lo que tiene, y lo que tiene es, tú sabes todo, sabes que yo te quiero, sabes que yo te fileo, más no puedo dar. Es lo que tiene. Pero dice, se entristeció porque él ya se da cuenta que no está en capacidad de dar más de lo que tiene. Eso es lo que tiene Pedro. Pero qué importante que Jesús le remarca que apaciente a sus ovejas. Apacienta a mis ovejas, le dice. O sea, ya el encargo está dado. Ya este momento de reconciliación se ha dado. Como tú bien dijiste, Marquito, ok, aquí estamos en esta escena, acá estamos con el fuego, acá estamos con estas cosas, y delante de los discípulos, junto a ellos, les dice, apacienta, cuida, pastorea, hazlo. Y no se lo dice acá, no lo vemos, pero sabemos que fue Jesús el que le puso piedra, Cefas, Pedro. El mismo Jesús se lo puso, y como tal, ahora vamos a ver algunas cosas por delante que están amarradas a esta secuencia de 3 preguntas acerca del amor que deberíamos tener pero no tenemos por lo limitados que somos. Obviamente, después de la promesa de la venida del Espíritu Santo, ya las cosas cambian, ¿no? Porque así es. Pedro no tiene el Espíritu Santo, el amor lleno en él, pero vendrá el Espíritu Santo para llenarlos y darles este amor, ¿no? Para que pueda funcionar. Correcto, genial. Acá tengo que decirte, Marco, que sí, en mi corazón se estrujó en esta parte al momento que estaba viendo el estudio. Tantas veces lo hemos visto, pero hoy día el Señor me habló y estoy seguro que quienes están escuchando, están viendo esta secuencia, podrían hacer así una pequeña pausa y comenzar a ver en su corazón esta relación que tienen con Jesús. Ajá. Porque de verdad el mío se estrujó, porque me doy cuenta
que como Danilo, pucha, soy bastante limitado. Y cuántas reacciones que salen como Danilo podrían ponerme en este estado de preocupación y decir, wow, Señor, ¿cuánto más tengo que aprender a amarte, no? Solamente la pequeña pausa y este paréntesis para decirte antes de pasar a lo que sigue, Marquito, lo que fue una reflexión personal, porque acá paré y después continué. Sí, es que esto es muy emotivo en realidad, ¿no? Yo me imagino que Sí, Pedro, un hombre rudo y todo lo demás, por el fracaso y ahora ver el amor de Jesús, seguro que se le cayó una lagrimita por allí o estaba a punto sí, de, ¿no? Y como dicen los machos, no, me cayó una pajita y creo que estoy con mi ojo irritado. Entonces, sí, yo creo que esto es bastante emotivo porque también nos toca a nosotros. ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Cuántas veces lo habremos negado? Y aún sí, así el Señor te sigue estirando los brazos para que vengas a Él, ¿no? Esto es muy, así muy, es, muy, muy tierno, ¿no? De parte del Señor. Tenemos a un Pedro así es. reflexivo. Sí, seguimos. Muy bien. Dice así, Jesús muestra el porvenir de Pedro. Acá, quien no está atento a lo primero, pues no va a entender mucho lo segundo, ¿no? Lo primero fue esta secuencia de preguntas y ahora vemos en el versículo 18 que ya ahora Jesús le está mostrando algo a Pedro. Dice, de cierto te digo que cuando eras más joven te vestías e ibas donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te vestirá otro y te llevará a donde no quieras. Ya está presentando lo que va a suceder con Pedro más adelante. ¿Después de qué? De que le ha dicho, apacienta, pastorea, apacienta a mis corderos, a mis ovejas. Después que le está dando este encargo y que ha habido esta restauración de Pedro con el Señor, ahora ya le va a mostrar y le está mostrando el camino. Él va a depender cuando sea viejo ya solamente de lo que viene para él. Dice, va a extender sus manos y otro le vestirá y le llevará a donde no quieras. Bueno, vemos claramente aquí un pequeño anuncio que Jesús le está dando a Pedro. Antes de morir en la cruz, Jesús le dice, ¿hasta la muerte me seguirás? Pues antes que cante el gallo antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Ahora, después de esta reconciliación con Pedro, Jesús resucitado le está diciendo lo que viene también. Y acá Pedro está escuchando con toda claridad lo que va a ocurrir con él. Aunque no tenga detalles, no tenga formas claras, Jesús le está diciendo que estará en manos de otros que lo van a llevar a donde no quiera. Suena muy parecido, muy conocido, cuando Jesús es arrestado y comienza a ser golpeado y le ponen este traje púrpura y le sacan y todo lo que hacen con él, comienza a ver un aire a lo que Jesús ha pasado y le está diciendo a Pedro, oye, mira, se viene algo parecido para ti. Entonces, en esta parte ya vemos cómo Jesús, habiendo ido directo al corazón de Pedro, ahora nuevamente, ahora sí, con toda claridad le dice, te doy este encargo y esto es lo que va a venir para ti. O sea, no son aplausos, no son premios en la tierra, no son, wow, Pedro, no, nada de eso. Lo que viene para ti es esto, Martirio. martirio y mucho, mucho dolor. ¿Quién, por más que amamos al Señor, estaría deseando ser comido por un león, Nadie, ser claro. crucificado, ser latigado constantemente? ¿Quién decía eso? Pues humanamente se sabe que no. Claro. ¿Se soportan las cosas y se pueden sobrellevar en el Señor? Sí, pero ¿quién va a querer sufrir algo así? Ni Pablo, pues Pablo fue muy claro, ¿no? Todas las cosas que pasaba era como para que ya está ahí, pero seguía adelante, Claro. porque estaba muy claro de lo que venía para él en la gloria de Dios
como nosotros debemos estar claros también de lo que viene para todos los que creemos y confiamos en la esperanza de vida eterna con el Señor. Pero en el hombre, aquí en la tierra, lo único que va a venir es esto. Ujú. Y no es ser el más popular, definitivamente. No es ser el más aplaudido, no tenemos por qué buscarlo. Hagamos nuestro tesoro en el cielo, ¿verdad? Y pongamos nuestro corazón ahí, porque lo que viene y lo que estamos viendo en el mundo no son más que aflicciones. Más aún, al que tiene claro cuál es el camino del Señor que debe seguir. Así que acá estamos viendo que le está diciendo esto. Y no sé si tienes un comentario ahí, Marco, antes de seguir. Pues yo recuerdo que las tradiciones, o sea, eso le llaman a los comentarios extrabíblicos, ¿no? De la época, como libros de historia o los de Josefo, pues comentan que Pedro fue condenado y lo iban a llevar a la cruz, y él dijo que él no era digno de morir como su maestro, así que por favor que lo crucifiquen de cabeza, ¿no? Eso no está en la Sí, Biblia, está en la tradición. Hay un libro de Fox que se llama Libro de los Mártires. Es un excelente libro para que veas todos estos detalles y la historia de la iglesia. Si quieres el libro, nos comentas, lo pones acá y te lo enviamos por WhatsApp, por favor. Es un excelente libro, así que si quieres te lo enviamos en PDF para que puedas aumentar tu biblioteca y leer. Pero esto respondería a esta palabra que acabamos de leer, ¿no? Es interesante ujú, porque tuvieron que tomar a Pedro, ya anciano, tomarle las manos y llevarlo a donde él no quería, que era morir, pero él sabía que iba a morir de manera sacrificial. Si esto es así, así, entonces, Danilo, lo que te he venido entendiendo es que Jesús restaura a Pedro en el ministerio, pero al final le dice, hay un costo, Pedro, así ¿no? es. Es decir, Ya hay un apóstol y de frente le está dando órdenes a Pedro. Apacienta, pastorea. Le está diciendo claramente a Pedro lo que debe hacer. Ya correcto, no hay ¿no? dudas, ya no hay Pastorea, dudas. y luego que le dijo, pastorea, y lo otro que le dijo es apacienta. Apacienta mis Claro. corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Entonces, apacentar está más ligado a alimentar, cuidar Sí, que se alimenten, llevarlos a pastos y aguas frescas, y pastorear es chequear, cuidar, ¿no? Que estén comidos, que estén en un buen viaje. Es decir, lo que Jesús le pide a Pedro es: haz un trabajo de obispo, de pastor, de alimentador, de cuidador de las personas que se conviertan a mí, pero eso te va a llevar a la cruz. Eso te va a llevar a sí, la muerte por sacrificio y vas a ser martirizado, martirizado. Y de ahí es donde tú estás destacando toda esta palabra, es no el cristianismo verdadero que confronta el pecado, que cuida a las ovejas para que su carácter se asemeje al de Jesucristo, no genera popularidad. así es. ¿No? O sea, No, cuando no, hablamos de pecado, arrepentimiento, resurrección y vida eterna, la gente cambia de canal, ¿no? O en este caso sí, cambia de Facebook y se va a otro, sí, o cambia de YouTube y busca otro porque este mensaje es un poco duro, un poco difícil. Y eso no es muy popular, pero es el mensaje, ¿no? Y así Pedro es. tuvo que hacerlo, y esto lo llevó a la muerte por martirio. Acá justamente Johnny estaba ratificando esto, ¿no? Se dice que Pedro también murió crucificado, ¿no? Así es. Y Helencita también tiene un comentario acá, Danilo. Nuestra querida hermana Helen. ¿Lo podrías Claro, leer? claro, como hermana en Cristo, yo entiendo lo que está diciendo. Dice, nosotros amamos a nuestros enemigos con el amor ágape, porque nosotros humanamente no podríamos hacerlo. Acá ya está diferenciando Helen. Quienes tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, ya podemos expresar del amor de Dios, del amor ágape. Pero Danilo difícilmente va a tener este amor, no lo va a tener, Claro, Danilo quiere no lo va a vengarse. tener. Ajá, quiere Es sangre. Dios Ujú. haciendo testimonio, glorificándose a través de Helen, a través de Diana, a través de Marco, a través de todos los que estamos en el Señor. Es Dios, ¿no? El que nos dice que amemos a nuestros enemigos, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Y lo hacemos con el Espíritu Santo, siempre esperando que rebose en nosotros, ¿no? Presente. Porque humanamente, bien dice Helen,
muy complicado hacerlo. Es demasiado complicado y evidentemente ya termina diciendo que es el amor que pone Dios en nosotros, ¿no? Así es, Claro, efectivamente. es que ya esto es la siguiente fase, ¿no? La siguiente Así fase de la es, iglesia, el hilo de los hechos en todo caso, pero hasta este punto de la vida de Pedro, él no había experimentado el amor ágape. así Y es. por eso hablamos de la honestidad de Pedro, ¿no? O sea, Jesús le dice, Pedro, tú me amas con ese amor de Dios, y Pedro le dice, Señor, yo no he experimentado, o sea, yo no puedo experimentar ese amor, no puedo darlo porque no lo tengo. Así de simple, ¿no? Sí, Podríamos decir que sí lo experimentó a través de Jesús, sí, ¿verdad? Porque lo vio en Jesús. Pero Jesús, yo no tengo ese amor, y Jesús de repente suspira, ¿no? Ay, Pedrito, yo sé. Así que por favor, esfuérzate con ese amor y dedícate a cuidar el rebaño que yo te voy a dar y te va a costar la vida. Vas a sí. morir por ello, ¿no? De manera de o sea, vas a ser martirizado por ello, ¿no? Y luego, después de eso, ya tenemos el Pentecostés, la venida del Espíritu, el derramamiento del Espíritu, el amor de Dios en los creyentes, que ya es otra fase, ¿no? Diferente. Pero Así es. imagínate, ¿no? Si no tuviéramos eso, estaríamos en las mismas condiciones de Pedro. Igual Sí, Jesús nos mandaría a hacer esta labor. Más así difícil, ¿no? es. Porque como dice Danilo, no tenemos ese amor. Y si yo no tuviera ese amor de Dios, también quería crucificar a medio Perú, ¿no? Y la otra los ahogamos. Y yo entre Sí, ellos, ¿no? sí. No, y bueno, ya cuando veamos lo que sigue, vamos a ver qué nos explica Juan respecto a estas palabras de Jesús a Pedro, ¿no? Juan Ujú. se toma el trabajo de clarificar lo que Jesús está manifestándole a Pedro, ¿no? Lo hemos analizado, lo hemos reflexionado muchísimo y ahora vamos a ver en la misma palabra lo que Juan nos dice al respecto. Ajá. Bueno, Helencita estaba preguntando si su afirmación era correcta, y sí, es correcta. Sí, Para nuestros es tiempos, correcto. Helencita, es la idea. No podemos amar con nuestro amor fileo, porque el amor fileo es egoísta. Yo espero que tú me Sí, ames para amarte. sí, Pero el amor ágape de Dios ama sin esperar recibir nada. Por eso así necesitamos es. ese amor de parte del Señor para hacerlo, ¿no? Bueno, Chelita Amén. tiene un comentario, Danilo. No sé si lo leemos. Dice, el Señor nos pide que nos examinemos y que amemos a nuestros enemigos. Ajá, no sé, hay muchos enemigos por ahí hoy día, creo, así que hay que estar Sí, atentos. parece que están esperando en la puerta. Sí, por ahí tan cerca los enemigos. Bueno, todo lo podemos en el Señor. Sí, todo lo podemos en el Señor que nos fortalece, ¿no? Muy bien, regresamos entonces a nuestro texto, ¿no? Estábamos Bien. en el versículo 18, donde ya se le está diciendo, ahora estás joven, eres independiente, vas a poder seguirme, vas a hacer la obra que te pido, pero cuando estés tío, viejito, carcochito, entonces Sí. pues vas a morir de una manera de martirio. Y ahí llegamos al siguiente y último versículo del día de hoy, ¿no, Danilo? Así es. Perfecto, vamos para allá. Donde Juancito nos dice, Jesús dijo esto para dar a entender con qué muerte glorificaría a Dios. Interesante, la gloria es de Dios. Jesús glorificaba constantemente a Dios Padre y Dios Padre fue glorificado cuando los que creyeron entendieron que Dios lo había enviado a él. Y esto daba a entender el motivo por el cual Jesús estaba en la tierra, que era para la remisión de los pecados a través de su muerte. Ahora está poniendo Juan a Pedro en esta glorificación a Dios. El camino está bastante claro en cuanto a la parte que va a ser el camino de sacrificio de Pedro hasta morir, y por tradición entendemos que murió crucificado. Bueno, en este camino de sacrificio está glorificando Pedro también a Dios, ¿no? Y realmente ya más claro no puede estar que Jesús ha marcado el camino a Pedro con mucha claridad y ya le ha hablado entonces de que de esta manera va a glorificar al Padre. Lo que sigue es esto, justamente. Esta parte, este cuadro le he llamado Sígueme por lo que dice al final. Y dicho esto, añadió, sígueme. Este sígueme se Sígueme. puede representar en que se para Jesús y Pedro va detrás de él. Y bueno, sí, vamos a ver después
que están caminando. Eso ya es para el siguiente jueves, si Dios permite que estemos aquí. La siguiente y última, ¿no? Donde acabamos Sí. Juan. ¿Y ahora Sin qué embargo, hacemos? Se nos acaba Juan. muy fuerte. Es muy fuerte que le diga, sígueme. Sí. Porque ya después de ver lo que ha hecho Jesús en sus 33 años de vida sobre la tierra, ¿no? Y los 3 años que ha pasado Pedro junto a él, decir Jesús, sígueme a Pedro, Pedro ya sabe perfectamente lo que le espera. Acá ya no tiene que pensarlo mucho, le dice, sígueme. Y sígueme, ahora veo que mucha gente lo dice así, ¿no? Hace bulla, suena mucho, ¿no? Una palabra cuando de pronto te deja pensando y te genera una serie de reflexiones. Bueno, a mí no me hace bulla, a mí ya me lo ha dicho con toda claridad, que si quiero ser cristiano y que las personas vean en mí reflejado a Cristo, pues tanto yo como todos ustedes, si han dado este paso de fe, ya saben cuál es el camino por el cual Jesús les ha dicho a ustedes y a mí, sígueme. No quiere decir que vayamos a ser crucificados, pero sí habla del nivel de aflicciones que podríamos tener en el camino que nos haya tocado, que nos haya puesto el Señor por delante. En Efesios podemos ver que los caminos ya estaban puestos de antemano para que camináramos por ellos. Todo lo hizo Dios perfecto. Y si has recibido al Señor, si conoces a Jesús, pues sígueme, síguelo aquí en la tierra, tal cual Él caminó, y te señalarán y te dirán, oye, tú eres un seguidor de Cristo. Gloria a Dios. Por supuesto que sí. Y ya sabes que eso te identifica con lo hermoso que tuvo Jesús, lo maravilloso que fue disfrutado por quienes lo siguieron en su tiempo, cuando iban de un lado a otro, como también por todas las aflicciones que tanto él como después sus discípulos, siendo apóstoles, y los que siguieron hasta el día de hoy, seguimos sufriendo. No es fácil. Definitivamente no es fácil seguir a Cristo. Y Cristo lo dijo con toda claridad. En este mismo evangelio aparece, ¿no? En el mundo sufrirán aflicción, mas no teman, yo he vencido al mundo. Así es, perfecto. Entonces, Jesús está cerrando el versículo con el versículo 19, la primera parte, el hecho de decirle que te van a llevar de la mano y tú vas a ir donde no quieres, porque va a morir glorificando a Dios. Sí. Esto significa lo siguiente, ¿no, Danilo? Por lo que hemos venido leyendo y tratando de resumir un poquito la idea. No importa, o sea, tenemos un llamado de parte del Señor, tenemos un llamado de parte de Dios, pero no importa si fracasamos cuando somos llamados, porque en el intento seguramente vamos a fracasar, pues, porque somos de carne, somos erráticos, somos una raza caída, pero depende de tu corazón. Depende de nuestro corazón cómo responde al llamado y si queremos seguir o no a Jesús. Así que si mi corazón es seguir a Jesús pero yerro, Dios va a tener compasión y me va a dar otra oportunidad. Y me va a seguir dando la responsabilidad que Él tiene preparada para mí, como muy bien ha citado Efesios, ¿no? Las obras que Él tiene preparado para nosotros de antemano, ¿no? Qué maravilloso es el Señor. Sí. Y así tenemos que saber que hay un costo que pagar. El costo que pagar es nuestra propia vida. Sí. Es decir, yo tengo que pensar que tengo que dejar todo por el Señor. No puedo mezquinar nada. Todo se lo tengo que entregar a Dios. Y como tú muy bien has dicho, no todos vamos a morir en una cruz. Pero sí tenemos que tener el sentido de morir por Él. O sea, yo lo doy todo por Él. Aquí en Sudamérica, que es el occidente, no se nota tanto la persecución como cuando se nota en otras partes del planeta, donde sí hay persecución literal, ¿no? Y literalmente están muriendo por ser cristianos. O sea, los están quemando vivos, los están apedreando. Literalmente les dan balazos si no niegan a Jesús. Para nosotros este concepto es un tema bastante poético, aunque en otras partes del planeta no lo es bastante real. Pero así es. ¿Qué pasaría si somos confrontados a ese nivel, Danilo, ¿no? ¿Qué pasaría con nuestro corazón? ¿Realmente estaremos dispuestos a glorificar a Dios entregando nuestra vida porque estamos obedeciendo un llamado del Señor?
apacienta mis ovejas, cuida mis corderos, aliméntalos, apaciéntalos. Y la última frase es, sígueme, deja todo y sígueme, tú ya sabes el camino que tengo que tengo para ti, ¿no? O sea, y todos los que estamos hoy día acá en sintonía, debemos saber que Dios tiene un plan para nosotros, un plan maravilloso para trabajar acá, para Él, ¿no? sumándole a esto, pues el comentario que tengo acá a la mano, que hemos compartido antes de este tiempo, Marco, Sí. dice, el mandato sígueme, negativo, que significa continúa siguiéndome siempre. Ah, ya. Perfecto. Y a la luz del contexto que estamos viendo, es muy probable que Jesús se refiere a seguirle en el martirio. Acá coincidimos en esto con el comentario que hacemos, ¿verdad? Perfecto. Así que, bueno. Y ese nivel no se ha bajado para nosotros. No. Es el mismo nivel de llamado, ¿no? Dios no llama a unos al martirio y a otros no. A todos nos llama al martirio, sino que a unos nos tocará y a otros no por nuestra cultura y nuestra época, ¿no? Así es. También Las personas de ese tiempo, pues, sí, vivían conocedoras, viendo cómo el Espíritu Santo obraba entre todas ellas y estaba en fuego, y de pronto vemos escenas terribles, como es en el Coliseo y los leones, ¿no? Y las personas ya entregadas a esto, y ellos en oración y cantando alabanza mientras que los leones se los van comiendo. O sea, exacto. Es terrible, es horrible, y así muchas cosas más que han pasado hasta el siglo XX y que vemos en el siglo XXI, aún siguen pasando, que siguen siendo lo que tú has dicho, Marco. Entonces, nadie desea, nadie anhela esas cosas, pero sí tenemos que saber muy claramente que al momento de cerrar nuestros ojos, todo esto va a terminar. Y que estaremos viendo, quienes hemos creído y hemos seguido al Señor, estaremos viendo la promesa de vida eterna que el Señor nos ha dado, y que esa es la verdadera vida, no esta. Ahora, la eterna. Definitivamente, quizás los milagros no se multiplican por todos lados porque la gente ante tanta aflicción ha perdido la fe. Pero ahí está, justamente lo que el Señor nos dijo desde siempre: bienaventurados aquellos que sin ver han creído, y creyendo han perseverado en su vida, como el Espíritu Santo sigue haciendo maravillas de muchas maneras. Quizás no te sane de la enfermedad que tienes, eso lo tengo bien clarito. Quizás no te sane de la enfermedad que tienes, porque en el propósito del Señor, a través de esta aflicción, debe haber algo maravilloso que está haciendo a través de ti, como buen testimonio delante de muchos. Y quizás sí lo haga, porque esa es la voluntad de Dios, y tú glorificas a Dios y tienes la oportunidad de mostrar la gloria de Dios a tanta otra gente. Eso queda en manos de Dios, pero eso pasa aquí, en la tierra. Estaremos en el cielo con el Señor, y nada de lo que estamos hablando ahora va a ser parte de nuestro diario vivir, y lo digo así, acentuándolo, en la eternidad con nuestro Señor. Amén. Es muy diferente, y esa es la meta que yo espero alcanzar. Perfecto, y creo que llegamos a la parte final. Vamos a verlo. Efectivamente. Viene esta pregunta, después de preguntarnos cuánto nos ama Jesús. ¿Cuánto amas a Jesús? Creo que sobre esto hemos puesto todos los escenarios posibles en la conversación que hemos tenido con nuestro pastor, con Marquito. ¿Cuánto amas a Jesús? ¿Verdaderamente tú estarías dispuesto o dispuesta a dejar todo lo que tienes, tu propia vida, confiando en el Señor, porque sabes que Él te ama y que tú deseas corresponderle así, amándolo intensamente? ¿Cuánto más necesitas conocer a Jesús para amarlo como Él nos ha amado? Aquí se ha preguntado y se ha dicho que es imposible que podamos amarlo. Efectivamente, pero podemos cada día aprender en el Señor y llenarnos más y más de Él, para que, conociéndolo, aprendamos a amarlo un poquito más parecido a lo que Él nos amó. Ahora,
Estamos hablando aquellos que conocemos al Señor y que hemos dado un paso de fe, creyendo que Él es el Hijo de Dios, que vino a la tierra, que murió por mí y por ti, y que perdonó todos nuestros pecados. Pero también estamos hablando a todos aquellos que hoy nos están viendo y que todavía no han dado este paso de fe. ¿Has conocido la obra del Señor Jesús, lo que ha hecho por amor, solamente por amor a ti? ¿Has entendido que el pecado que te acompaña no permite que puedas tú vivir la vida eterna en el cielo junto a nuestro Dios? El Señor es luz, es pureza, es santidad. Jesús estuvo con sus discípulos resucitado porque la muerte no lo pudo retener. El Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos porque Él siempre vivió en pureza y en santidad durante esos 33 años. El único hombre que era 100% hombre y 100% Dios, no podía quedarse en la muerte. Fue levantado y así, vivo, estuvo entre sus discípulos otra vez y hoy vive y está a la diestra del Padre sentado en el cielo. Él, así como se fue, volverá, nos lo dice la palabra de Dios. Te pregunto a ti, ¿sabes que Jesucristo está vivo? ¿Sabes que Jesucristo espera que tú creas en Él? ¿Sabes que tu vida de pecado no te va a permitir acceder al reino de Dios? Ninguno de nosotros nació en pureza ni santidad como Jesús sí nació, y menos hemos vivido puros y santos durante nuestra vida hasta el día de hoy. Es necesario que tú sepas que tu pecado no puede ser limpiado de ninguna forma, por ninguna buena obra que tú hagas. Solamente puede ser limpiado perdonándote el Señor Jesús. Él ya pagó por tus pecados en la cruz. Él nos sustituyó en la cruz. Él hizo la obra que ningún hombre podía hacer y pagó por tus pecados. Los actuales han sido pagados, han sido ya pagados con su sufrimiento. Solo falta que tú te reconozcas pecador o pecadora y que te arrepientas de esos pecados delante del Señor. Le pidas perdón creyendo que Él murió por ti. Fe y arrepentimiento. Fe en la obra de Jesucristo en la cruz, donde tú tuviste que estar y yo también. Él te sustituyó. Y arrepentimiento, porque nuestra vida es de pecado. Y Él ya pagó por esos pecados. Pagó tu fianza. ¿Quieres mantenerte esclavo del pecado y no salir de la cárcel habiendo pagado Él por ti? Pues ahora es tu oportunidad de poder arrepentirte genuinamente de toda tu vida de pecados y conocer la vida eterna junto a Dios, creyendo en la obra de Jesucristo en la cruz. Si tú quieres dar este paso de fe y acceder al reino de Dios y tener la certeza que estarás con Él por toda la eternidad una vez que tus ojos se cierren aquí en la tierra, te invito a que me acompañes en una oración que espero hagas, porque la oración no te va a salvar si tú no la crees, si no sale verdaderamente de tu corazón. Sígueme en esto si has tomado esta decisión hoy de acceder a la salvación del Señor y de no una eternidad muerto en el infierno. Sígueme en este momento, cierra tus ojos, baja tu cabeza y permíteme que yo ore y sígueme como si fuera tuya. Señor, Señor Jesús, hoy día entiendo la obra que hiciste por mí en esa cruz. Pagaste por todos mis pecados y yo sin merecerlo he recibido la gracia de poder acceder a tu reino. Te pido perdón porque soy un pecador. Te pido perdón porque sé que te he ofendido. Señor, sé que pagaste por todos mis pecados y
Creo en la obra que has hecho en la cruz por mí. Me reconozco pecador, me arrepiento de mis pecados y te doy gracias, Señor, porque tú hoy me estás salvando. Hoy te pido que entres a mi vida y quiero reconocerte como mi Señor y como mi Salvador. Quiero vivir eternamente contigo, Señor Jesús. Gracias. Gracias por perdonarme, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias porque hoy te pido entres a mi vida y a mi corazón y reines en mi vida. Quiero seguirte a donde tú vayas y quiero aprender a amarte como tú nos amas, mi Dios. Gracias, Dios Padre, por enviar a tu único Hijo para que pueda salvarme de esa muerte horrible y eterna en el infierno. Gracias. Lo digo en nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.